Muy bien, Dios permite que hoy podamos tener este día tan precioso, no solamente por el sol que sale cada mañana y resplandece y nos alumbra y nos da calor, sino porque hoy podemos sentir ese calor que solamente como cristianos, hijos de Dios, pues podemos acercarnos delante de su presencia y buscar el calor que el Señor nos da espiritualmente hablando en nuestros corazones, en nuestras almas. Así que muy bienvenidos a todos los que nos acompañáis. Veo personas de nuestra antigua iglesia que están con nosotros, amigos, familiares, compañeros de los que se van a bautizar, de los bautizantes. Así que bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros. Antes de pasar al acto, quisiéramos tener unas palabras relacionadas con la palabra de Dios que encontramos. La palabra de Dios, y se encuentra en el libro de Lucas. Voy a pedir a nuestros hermanos que puedan poner aquí en la transparencia, en la pantalla, el texto de Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Es un texto que veréis que tiene relación con el día de hoy, ya que es un texto que se menciona justamente después de que Jesús fue bautizado. Y dice así la palabra de Dios, dice el capítulo 4, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo: dicho esto, no tentarás al Señor tu Dios. La victoria de Jesús concluye en la cruz. Pero la victoria empieza en el bautismo. Hoy para vosotros que os vais a bautizar, empieza esa victoria. La victoria de una vida espiritual. El texto que hemos leído viene justo antes de que Jesús fuese bautizado por Juan. Y una de las lecciones que podemos aprender es que después del bautismo vienen las pruebas. Quiero que sepáis, cada uno de vosotros 7, quiero que sepáis que si dais este paso, van a venir pruebas, van a venir dificultades. Este pasaje nos va a ayudar a entender la tentación que Jesús venció y cómo Él salió victorioso de cada una de estas 3 tentaciones. Jesús se nos dice que estuvo 40 días en el desierto sin comer. Primero encontramos esa preparación, la preparación que tuvo que tener Jesús como humano.
Jesús debía prepararse para servir, obedecer para cumplir con el plan del Padre de Dios. Ese plan le llevaría ni más ni menos al sacrificio, al sufrimiento y a la crucifixión. Jesús siempre sería tentado a escoger el camino más fácil, el camino de poder, el camino de gloria. En nuestro caminar, en vuestro caminar, os vais a encontrar muchas veces en que vais a tener que escoger qué camino vais a seguir. No va a ser fácil. Jesús tuvo que luchar contra la tentación. Pero para eso Jesús necesitó 4 cosas. Las encontramos en este pasaje. En el primer versículo del capítulo 4 de Lucas encontramos Jesús lleno del Espíritu Santo. Así que el versículo nos habla que Jesús tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Tan solo el Espíritu Santo puede transformar vidas, puede cambiar vidas. Si vosotros habéis sido cambiados, si habéis creído, si vosotros habéis abierto vuestro corazón a Dios, es obra del Espíritu Santo que lo ha hecho en vosotros. La palabra de Dios, encontramos un texto en 1 Corintios que dice así, en la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros? Así que Jesús necesitó el Espíritu Santo. Vosotros tenéis el Espíritu Santo una vez que habéis creído que Jesucristo es el Señor, el Salvador del mundo, el Salvador de vuestras almas. Segundo lugar, Jesús tuvo que pasar tiempo a solas con Dios. Estuvo en el desierto, se nos menciona 40 días. Versículo 2. Por 40 días y era tentado por el diablo. No comió en esos 40 días. Fue un tiempo necesario de preparación. Y nos habla de la importancia de pasar tiempo con Dios, de buscar la voluntad de Dios. En tercer lugar, encontramos que Jesús fue llevado para ser puesto a prueba. Las pruebas nos endurecen, pero por otro lado, las pruebas nos fortalecen y nos dan mayor seguridad para afrontar las dificultades y para saber que lo que hemos creído es cierto, real y verdadero en nuestras vidas. Y en cuarto lugar, encontramos que Jesús estuvo en el desierto ayunando y orando. Habrá momentos en vuestras vidas en que para buscar la voluntad de Dios tan solo se consigue con oración y ayuno. El profeta Jeremías nos habla de ese texto, el capítulo 33, versículo 3. Dice así: clama a mí y yo te responderé. Cada uno de nosotros hemos clamado, habéis clamado al Señor. Y el profeta sigue diciendo: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la vida cristiana hay muchas cosas que todavía no conocemos, que no tenemos, no hemos visto. Pero cuán hermoso es ver cómo la palabra de Dios, la promesa de la palabra de Dios, es que Él nos va a enseñar cosas grandes y hermosas, ocultas que todavía no conocemos. Así que hemos visto en este texto que estamos leyendo de Lucas, que nos habla de que Jesús tuvo 3 tentaciones.
La primera de ellas es tentado a satisfacer sus propias necesidades. Esa primera tentación era para que Jesús hiciera mal uso de su poder y de su capacidad. Jesús estaba hambriento, es verdad. Jesús tenía poder para poder crear comida, producir comida, satisfacer sus necesidades en ese momento. Satanás desea que él use ese poder para sí mismo. Y la realidad es que Jesús, siendo Dios, podía hacerlo. Pero ese poder que Jesús tenía solamente debía ser usado para dar gloria a Dios y para demostrar su deidad, que Jesús es Dios. Ni una sola vez Jesús usó su poder para sí mismo. Incluso cuando estuvo en la cruz. El ladrón que estaba a su lado dijo: si tú tienes poder para librarte de la cruz, líbranos también a nosotros. Siempre lo usó para ayudar a los demás. Y su respuesta a la tentación de Satanás fue que el hombre necesita algo más que comida física. Necesita ser alimentado espiritualmente. Es una necesidad que todo ser humano tenemos. Tenemos un agujero espiritual en nosotros que solamente se llena con las cosas espirituales de Dios. Y le contesta: no solo de pan vivirá el hombre. A la pregunta: si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. No solo de pan vivirá el hombre. De ahí lo bueno que es que sigamos congregándonos, sigamos aprendiendo, conociendo lo que Dios quiere para nuestras vidas, cómo alimentamos nuestra alma, cómo alimentamos nuestro espíritu. No es con pan físico, sino con el pan espiritual que Dios nos ofrece, que Jesús nos da. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6 y versículo 35, también encontramos las palabras del propio Jesús que dice: Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Si estás hambriento espiritualmente, la única opción es venir a Cristo, acudir a la persona de Jesucristo. La segunda tentación que Satanás hizo a Jesús, versículo 5, dice: y llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos esto será tuyo. Esta segunda tentación era para que Jesús alcanzara su objetivo de otra forma, por otro método. Jesús vino a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Y perdido estabas tú y estaba yo. Vino a esta tierra a buscar a aquellos que quieren creer en Él. Y la única manera era mediante la cruz, acudiendo a la cruz, para librarnos del pecado, de la muerte y del juicio eterno. Lucas capítulo 19, versículos 10, nos habla: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no es un objeto que tú tengas que se te ha perdido, no, eres tú mismo.
Cada uno de nosotros estábamos alejados, apartados de la presencia de Dios. Y Jesús vino a buscarte, a buscarnos. Satanás ofreció en un momento todas las posesiones y todas las glorias de este mundo. Le hizo ver aquellos reinos que él podía poner a sus pies. ¿Cuántas veces el diablo os va a llevar? Quizá a un monte alto, a una montaña donde os pueda subir vuestro ego, vuestro poder, obtener gloria. Esa gloria que el mundo ofrece. Y tendréis, cada uno de vosotros, tendréis que tomar una decisión. Jesús respondió rápidamente a la palabra, usando la palabra. Y Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la tercera tentación nos habla de que Jesús puede ser tentado a ser sensacionalista. Versículo 9, y llevó a Jesús a Jerusalén y le subió a la cumbre más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y te guardarán. En las manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en tierra. Si esta tentación se hubiese hecho realidad, hubiera sido algo extraordinario, algo fantástico, algo sensacional, ver a Jesús volando por el aire, sostenido por unos ángeles. Seguro de que Dios no hubiese permitido que Jesús se estrellara contra el suelo. Con ello, ¿qué hubiese conseguido? Con ello se hubiese satisfecho seguramente al pueblo que lo vería. Se hubiese creado una nueva religión de sensaciones, de sentimientos, de experiencias. Satanás no tenía ni idea de los milagros que Jesús podía llegar a hacer y que hizo. Así que quiso tentarle para satisfacer su vanagloria, ofreciéndole otro camino que no fuera el de la cruz. Jesús le contesta: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El usar las Escrituras a nuestro antojo o querer usarlas para nuestro bien, esto es lo que el Satanás intentó hacer. Él citó el Salmo 91, versículos 11 y 12. Dios mandará sus ángeles que te guardarán. Pero Jesús sigue contestando: no tentarás al Señor tu Dios. No hay otro camino. No hay otro camino que el que Dios propuso para Jesús, para el plan de la salvación. No hay otro camino para ti y para mí, sino creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Jesús está invitándonos, nos invita a acudir a Él y buscar su voluntad para nuestras vidas. Muy bien, os contaba, ignorar a los demás. Os contaba al principio a cada uno de vosotros que la victoria de Jesús concluye en la cruz, pero se inicia en el bautismo. Empezáis una nueva carrera. Cada tentación que Jesús tuvo que soportar y sus respuestas os ayudarán a seguir el camino que hoy tomáis, buscando hacer la voluntad de Dios.
van a venir pruebas. Pero cada una de las victorias que ganáis a Satanás os dará una satisfacción que no se puede igualar con las victorias que podamos obtener en esta tierra, en este mundo. Así que, dispuestos a bajar a las aguas, ya sabéis cuál es el significado del bautismo. Es un significado simbólico, que en un sentido morimos a nosotros para resucitar en Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que el Señor os bendiga. El Señor os bendiga en este acto. Y a vosotros también, que el Señor os bendiga en esta mañana, que podamos disfrutar de este acto que el Señor permite que podamos tener.